de Cauchy-Riemann, las demostramos, y dijimos que el cumplimiento de esas ecuaciones no nos alcanzaba para decir que existía la derivada, ¿no? Bien, esas condiciones necesarias, que son estas las que estamos viendo ahora, nos decían que si f es una función de variable compleja que tiene un dominio S, incluido en los complejos y que devuelve un número complejo, que tenía parte real U y parte imaginaria B, y consideramos un punto Z sub 0 con parte real X0 y parte imaginaria Y sub 0, en el dominio de F, entonces si existe la derivada de F en Z0, teníamos, por un lado, que existen las derivadas parciales de U y de B en el punto X0, Y0, y por otro lado, que las derivadas parciales de U y de B satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto, que era la derivada parcial de U respecto de X es igual a la derivada parcial de B respecto de Y, mientras que la derivada parcial de U respecto de Y es igual a menos la derivada parcial de B respecto de X. Y teníamos distintas formas de expresar f' en Z. Pero habíamos dicho que el recíproco no se cumple, ¿no? Entonces, estas condiciones son necesarias para que exista la derivada, pero no nos alcanzan para afirmar que esa derivada realmente existe. Entonces, vamos a ver hoy las condiciones suficientes de diferenciabilidad. Este es el teorema entonces de condiciones suficientes de Cauchy-Riemann o condiciones de Cauchy-Riemann. Vamos a considerar que f de z es una función de variable compleja con parte real U, parte imaginaria B. Está definida en un entorno de z sub 0 que tiene radio delta. Rho, perdón. Entonces tenemos un entorno eta centrado en z sub 0 y radio ρ. Z sub 0 es un punto interior, ¿no? Es el centro del entorno, con parte real x sub 0 y parte imaginaria y sub 0. Entonces, si existen las derivadas parciales de U y de B en el entorno, si las derivadas parciales de U respecto de X, U respecto de Y, B respecto de X, B respecto de Y, son continuas en el X0, Y0, y si U y B satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces existe la derivada de f en z sub 0, f' en z sub 0. Y se escribe como vimos antes. Es decir, lo podemos calcular como habíamos encontrado en la clase anterior, derivada parcial de U respecto de X en X0, Y0, más I por derivada parcial de B respecto de X en X0, Y0, o cualquiera de las otras combinaciones. Bueno, entonces tenemos que probar con estas hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son nuestras hipótesis? F definida en ese entorno, la existencia de las derivadas parciales en ese entorno, la continuidad la continuidad de las derivadas parciales en ese entorno, el cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el punto, y con esos elementos tenemos que poder probar que existe la derivada de f en z sub 0. Bueno, se entiende entonces qué es lo que necesitamos probar y con qué contamos, con qué herramientas contamos. Entonces, estas tres condiciones, las hipótesis de este teorema, la existencia de las derivadas parciales en el entorno, la continuidad en el punto de z sub 0 y el cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en z sub 0, son las condiciones de Cauchy-Riemann, que son condiciones suficientes de derivabilidad de f en z sub 0. Si nosotros conseguimos averiguar que se cumplen estas tres
condiciones para cualquier función f de z en un punto z sub 0, podemos afirmar que esa función es derivable ahora. Vamos a recordar algunos conceptos de cálculo y de cálculo vectorial. Recordemos que una función diferenciable, en este caso de una variable real, podemos decir que es localmente lineal, cuando es diferenciable, o sea que la gráfica de f se hace lineal cuando nos vamos acercando cada vez más a un punto. Entonces, hablamos de que la derivada era la pendiente de la recta tangente, ¿no?, a la función en ese punto. Y si hacemos zoom en ese punto, si nos acercamos cada vez más, son indistinguibles la derivada, la gráfica de la derivada y la gráfica de la función. Entonces, perdón, la gráfica de la recta tangente y la gráfica de la función. Esto cuando la función es diferenciable. Entonces, si existe la recta tangente en ese punto, vamos a llamarlo P, tenemos una ecuación de esa recta tangente. Esa ecuación la llamamos L de X, y L tiene la forma f de A, la ordenada al origen es f de A, bueno, no exactamente, pero tiene la forma f de A más derivada de f en A por x menos A. Y la función lineal es la aproximación lineal de f en el punto A, x igual a A. El punto tiene coordenadas A, f en A. Y esta es la aproximación lineal. Fíjense que si recordamos también la serie de Taylor de una función, esta es la aproximación hasta la primera derivada de la serie de Taylor de la función, ¿no? F en A por F' en A por X menos A. Coincide con la ecuación de la recta tangente. ¿Ven la conexión con la serie de Taylor también? Bueno. Cada uno de los elementos que aparecen en la gráfica. L de X es la recta tangente que está ahí en magenta. La función está en celeste. El punto A, F en A está señalado también. Ahora, cuando tenemos una función que va de R2 a R, ustedes vieron en cálculo vectorial, también podemos aplicar este concepto de una función diferenciable cuando es localmente lineal. Esto es, cuando nos acercamos a un punto, al punto donde f es diferenciable, la gráfica se hace cada vez más parecida o indistinguible del plano tangente. El plano tangente a la gráfica de f. ¿Y cuál va a ser la ecuación de ese plano tangente en el punto AB, f de AB? Bueno, lo llamamos L de XY, en este caso es un plano, así que tenemos dos variables, y la ecuación del plano va a ser f en AB más la derivada primera de f respecto a x evaluada en AB por x menos A, más la derivada primera de f con respecto a y evaluada en AB por y menos b. Esta función lineal es la aproximación lineal de f en AB.
¿sí? Y es también la aproximación, fíjense, en serie de Taylor a F en el punto AB. La aproximación lineal de los primeros dos elementos, o tres elementos en este caso, de la serie de Taylor. Me da la aproximación lineal. ¿Está? Bueno, entonces repaso. Para una función que iba de los reales a los reales, teníamos que la aproximación lineal a la función era f en a más la derivada de f en a por x menos a. Para una función que va de R2 a R, la aproximación lineal en el punto AB era la función evaluada en AB más derivada parcial de f respecto a x evaluada en AB por x menos a, más derivada parcial de f respecto de y evaluada en AB por y menos b. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Entonces, si yo quiero representar una aproximación a f en un entorno de ese punto, del punto a b, voy a poder pensar en esa aproximación como la ecuación de la aproximación lineal más un pequeño error, ¿no? Bueno, entonces, esta definición de diferenciabilidad es la que ustedes vieron en cálculo vectorial. Estamos hablando de una función de R2 a R. Vamos a suponer un dominio D que es un disco que contiene el punto AB. Existen las derivadas parciales de F con respecto a X y con respecto a C en AB. Entonces decimos que F es diferenciable en AB si es localmente lineal. Es decir, si F lo puedo escribir como su aproximación lineal L de XY, que era la ecuación del plano que vimos antes, más una función e de xy, que es el error ese que estamos cometiendo cuando nos alejamos un poquito del punto AB, ¿verdad? Porque la aproximación lineal es en el punto AB. Y ese error cumple con que el límite de xy tendiendo al punto AB de la función e de xy dividido la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más c menos b al cuadrado es igual a 0. Eso que vemos en el denominador, ¿qué es? ¿Qué representa? Representa la distancia de XY al punto AB. ¿Verdad? ¿Notan eso? ¿Notan que es la distancia entre dos puntos, el punto XY y el punto AB? ¿Sí? Bueno, entonces cuando me estoy acercando al punto AB, la distancia esa tiende a 0. Y entonces el error tiene que tender a 0 mucho más rápidamente para que ese límite me dé 0. Así que le estoy pidiendo una condición muy fuerte a ese error, que tienda a 0 muy rápido cuando me acerco al punto. Entonces, lo que está abajo simplemente es lo que habíamos escrito antes, la ecuación para el plano tangente al punto, a la gráfica en el punto AB. ¿Sí? F evaluado en AB más la derivada parcial de F respecto a X evaluado en AB por X menos A más la derivada parcial de F respecto a Y en AB por C menos B. Bien.
Entonces, repasando, f es diferenciable si es localmente lineal, entonces se puede escribir como la ecuación del plano, que es tangente a la función en el punto AB, que lo expreso como L de XY, más un error, donde este error cumple con la ecuación del límite, donde ese error dividido la distancia al punto AB tiende a 0. Un criterio de diferenciabilidad que nos daba Rogowski en el libro Cálculo de varias variables es que si G definía un dominio D incluido en en R2, ¿sí? Y codominio en R, si las derivadas parciales de G respecto de X y respecto de Y existen y son continuas en un disco D, entonces G es diferenciable sobre D. Consideraciones que vamos a utilizar. Entonces tenemos G que está definida en ese disco, en R2. Vamos a considerar que un entorno de X0, Y0 y radio delta está incluido en ese disco. Vamos a considerar que G es diferenciable en el centro de ese entorno, en X0, Y0. Y los puntos XC de ese disco los vamos a poder representar como X0 más un delta X y Y0 más un delta Y. Entonces, la función G, la que vamos a escribir como la aproximación lineal L más el error E, la vamos a escribir ahora cambiando las variables. En vez de XY vamos a escribir X0 más delta X, Y0 más delta Y. ¿Está? Entonces, L de XY, ¿qué era? Era la función en el punto, era G en X0, Y0, más la derivada parcial de G respecto de X ¿en qué punto? En X0, Y0, por, y acá venía X menos X0, Y menos X0, Y0. Bueno, X menos X0 va a ser delta X, y Y menos Y0 va a ser delta Y. Más el error, que el error está evaluado en X y X ahora es X0 más delta X, y Y es ahora Y0 más delta Y. Repaso, voy para atrás. Mi aproximación lineal era la función en el punto, que ahora es X0, Y0, más la derivada parcial evaluada en el punto por X menos X0 va a ser ahora, más la derivada parcial de la función con respecto a Y evaluado en el punto por Y menos Y sub 0. ¿Verdad? Bueno, X menos X0 es ahora delta X, Y menos Y0 es ahora delta Y. X es X0 más delta X, Y es Y0 más delta Y. Con este cambio de variable que hicimos. Con este cambio de variable que está expresado en el segundo renglón, donde dice XY es igual a X0 más delta X y Y0 más delta Y. ¿Está claro cómo escribí G en XY? ¿Hay algo que no se entendió?
¿Quieren que repita algo? ¿Que explique otra cosa o que explique algo de nuevo? Por mí sigamos, profe. Bueno. Si G en X0, Y0, perdón, tenemos G en X0 más delta X, Y0 más delta Y, y tenemos G en X0, Y0, ¿no? Que es la función evaluada en el punto. Entonces podemos expresar delta G. ¿Delta G qué es? Delta G es G en X0 más delta X, Y0 más delta Y, menos G en X0, Y0. ¿Está? Así como cuando calculamos la derivada, ¿se acuerdan que era el cociente incremental entre f en x0 más delta x menos f en x0 dividido delta x? Bueno, acá estamos en dos variables, entonces tenemos en x0 más delta x y en y0 más delta y le tenemos que restar g en x0, y0. Entonces, delta g va a ser lo mismo que tenemos arriba, pero sin el primer término, g en x0, y0. Entonces tenemos la expresión de delta g. ¿Dónde se tiene que cumplir lo que habíamos visto antes? Que el error dividido la distancia entre el punto xy o x0 más delta x, y0 más delta y, al punto donde hacemos la aproximación lineal, que es x0, y0, ese cociente tenía que tener como límite 0. Entonces escribimos acá que el límite de e de x0 más delta x, y0 más delta y, dividido la raíz cuadrada de esa distancia, x menos x0 cuadrado más y menos y a cuadrado, es 0. Y acá puse como x menos x0 es igual a delta x, pusimos delta x y delta y. ¿Mm? Bien. A este cociente, al del error dividido en la raíz cuadrada de delta x cuadrado más delta y cuadrado, lo vamos a llamar epsilon, para no tener que escribir tanto. Entonces, si G es diferenciable en el punto x0, y0, podemos escribir delta G como la derivada parcial de G respecto de x, evaluado en x0, y0 por delta x, más la derivada parcial de G respecto de y, evaluado en x0, y0 por delta y, más, acá venía el error, más epsilon, evaluado en x0, y0, perdón, en x0 más delta x, y0 más delta y, por la raíz cuadrada de delta x cuadrado más delta y cuadrado. ¿Por qué? Porque acá había, esto era el error evaluado en x0 más delta x, y0 más delta y. Así que a partir de la definición que hice de epsilon, para despejar el error, tengo que multiplicar los dos miembros por raíz cuadrada de delta x cuadrado más delta y cuadrado, donde el límite de este epsilon es igual a 0 cuando delta x y delta y tiende a 0. Ahora vamos a hacer la demostración entonces.
Bien. ¿Qué tenemos que demostrar entonces? A ver si alguien se acuerda qué teníamos que demostrar. Estamos tratando de demostrar las condiciones suficientes de diferenciabilidad de f en un punto, z0. Entonces partíamos de 3 condiciones y si esas 3 condiciones se cumplían, decíamos que existe la derivada. ¿No? Así que lo que tenemos que demostrar es que, dado f de z, tenemos un f de z tenemos un punto z0 z0 estaba en el dominio de f, etcétera, etcétera. ¿Qué teníamos? Teníamos que u y b existían, que existían sus derivadas, que existían sus derivadas parciales y que se cumplían las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Así que teníamos que u de x en el punto este, x0, y0, es igual a b, derivada parcial de b respecto de y. Y la otra ecuación de Cauchy-Riemann era derivada parcial de u respecto de y es igual a menos derivada parcial de b respecto de x. Si con esto tenemos que demostrar que existe f' en z0. ¿Cuál es la definición de la derivada en z0? A ver, ¿quién me dicta la definición de la derivada de f en z0? No es muy complicado lo que estoy pidiendo. Como el límite de z tendiendo a z sub 0 de f de z menos f en z sub 0 sobre z menos z sub 0. Perfecto. Esa es la definición de la derivada. ¿Qué coincide con la de cálculo en una variable? Si hacemos que z
es igual a z sub 0 más un delta z, y por lo tanto z menos z sub 0 es delta z, podríamos escribir esto en términos de un delta z que tiende a 0, y teníamos f en z más delta z, menos, perdón, z0 más delta z, menos f en z0, dividido delta z. Bueno, este delta z, como esto valía en un disco, ¿no? En un entorno, habíamos puesto un entorno de z sub 0, radio ρ, vamos a pedirle a delta z que el módulo sea menor que ρ para no salirnos de ese entorno. Bueno, ¿qué más? Esto era un cociente incremental, ¿verdad? Al numerador lo podíamos llamar un delta f, que era f en z0 más delta z menos f en z0. O f en z menos f en z0, como quieran. Como en general vamos a llamar w a f de z, ¿sí? La variable w toma los valores de la función f evaluada en z. Es otra forma de, como para no escribir tanto. Entonces delta w es igual a delta z, a delta f es igual a f en z0 más delta z menos f en z0. Y como todo número complejo, bueno, f tiene una parte real y una parte imaginaria b, entonces w tiene una componente real u y una componente imaginaria b. Y delta w, como todo número complejo, va a tener una parte real delta u y una parte imaginaria delta b. U y b son funciones ¿de qué tipo? Son funciones que van de R2 a R, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, el delta U es como el delta F. El delta U es un incremental que va a estar evaluado ¿dónde? Va a ser la diferencia entre ¿qué? Entre U en x0 más delta x, y0 más delta y, menos U en x0, y0. Lo mismo delta B. Va a ser la diferencia entre B evaluado en x0 más delta x, y0 más delta y B en x0, y0.
¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, vamos a utilizar algo, ahora vamos a otra página. Vamos a utilizar algo que vimos antes. ¿Cuál es la aproximación a U? A ver, recuerden, X es X0 más delta X, es decir, me aparto un diferencial X del punto X0 donde estoy haciendo la aproximación lineal. Y era Y0 más delta Y. U y B son funciones de R2 a R. U, por ejemplo. U de XY. U de XY. La aproximación lineal, ¿cuál era? Era U en X0, Y0 más la derivada parcial de U respecto de X evaluado en X0, Y0 por X menos X en 0 más la derivada parcial de U respecto de B, de Y, perdón, en X0, Y0 por Y menos Y0 más un error. Ese error, vamos a llamarlo epsilon sub U, era ese error por la raíz de X, delta X cuadrado más delta Y cuadrado. Esta era la aproximación lineal a U de XY. U de XY dijimos que era lo mismo que U en X0 más delta X, Y0 más delta Y, por cómo llamé a mis variables, ¿no? ¿Y delta U qué era? Es U en el punto X0 más delta X, Y0 más delta Y, menos U en X0, Y0, o U en XY menos U en X0, Y0. Entonces, usando esto, usando lo que tengo acá arriba, la definición de U en XY, y le resto U en X0, Y0, que es este término, tengo mi expresión para delta U. Delta U es entonces derivada de U respecto de X evaluado en X0, Y0 por X menos X0 más derivada de U respecto de Y evaluada en X0, Y0 por Y menos Y0 más el error epsilon sub U de delta X por delta X cuadrado más delta Y cuadrado raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven eso? Sí, profe. Si delta U vale eso, ¿cuánto vale delta B?
el trabajo es el mismo, ¿no? O sea, voy a tener que definir B en XY, a partir de ¿qué? De B en X0, Y0, y sus derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y. O sea que voy a llegar a la misma definición para delta B, nada más que en términos de las derivadas parciales de B. Entonces, delta B va a ser B, derivada parcial de B con respecto a X, evaluada en X0, Y0, por X menos X0, más la derivada parcial de B con respecto a Y, evaluada en X0, Y0, por Y menos Y0, y un error que va a ser diferente al de delta U, así que lo voy a llamar epsilon sub B por raíz cuadrada de delta X cuadrado más delta Y cuadrado. Y estas dos definiciones son las que me van a servir para la próxima página. Por hipótesis, ¿qué vimos? Que ocurría porque U y B son continuas y son derivables, entonces epsilon U y epsilon B tienden a cero cuando XY tiende a X0, Y0. ¿Estamos bien? ¿Quieren que repase algo? ¿No se entendió nada y empiezo desde el principio? Bueno, traten de participar un poco porque si no se me complica. Profe, por mí está bien. Buenísimo. Entonces voy a repasar. En la página anterior habíamos visto la definición de derivada, que era el cociente incremental f en z0 más delta z menos f en z dividido delta z cuando delta z tiende a 0. Es el numerador de ese cociente lo llamamos delta f o delta w. Y ese numerador tiene una parte real, delta u, y una parte imaginaria, delta b. Delta u la construimos como la función u, que era la parte real de f, en x0 más delta x, y0 más delta y, menos u en x0, y0. Lo mismo para delta b. Lo construimos con b evaluado en x0 más delta x, y0 más delta y, menos b en x0, y0. Entonces, delta f o delta w es delta u más i por delta b. Así que, utilizando utilizando las definiciones que encontramos para delta u y delta b, vamos a calcular el cociente delta w sobre delta z para después pasar al límite cuando delta z tiende a 0 y tener ahí entonces la definición y ver que existe la derivada. Bueno, tenemos delta u y delta b, entonces ahora construimos construimos nuestro cociente. El cociente que queremos calcular es delta w
sobre delta Z. Delta W es delta U más I por delta B sobre delta Z. Delta U dijimos que era U en X0 Y0, perdón, U en X0 más delta X, Y0 más delta Y, menos U en X0 Y0, más I por B, I por delta B, ¿no? I por delta B, que era B en X0 más delta X, Y0 más delta Y, menos B en X0 Y0. Sobre delta Z. Bueno. Ese delta U encontramos acá una expresión, ¿verdad? Y el delta B encontramos la expresión que está debajo. Entonces vamos a utilizar esas dos. El delta U dijimos que era la derivada parcial de U respecto de X, evaluada en X0 Y0, ¿sí? Por X menos X0. X menos X0, ¿cómo lo llamé? Delta X puede ser. Delta X. Delta X. Y cuando hable de Y menos Y0 voy a poder escribir delta Y. Entonces tengo derivada de U respecto a X en X0 Y0 por delta X. Más derivada parcial de U respecto de Y evaluada en X0 Y0 por delta Y. Y un error que llamamos epsilon sub U por delta X cuadrado más delta Y cuadrado. Sobre delta Z más, ahora voy a escribir el delta B, ¿no? Este es el delta B y este es el delta U. Entonces, más I por derivada de B respecto a X en X0 Y0 por delta X más derivada de B con respecto a Y en X0 Y0 por delta Y más un error por delta X cuadrado, delta Y cuadrado. Sobre el mismo delta Z. Bien. Ahora, por hipótesis, primero pude escribir las derivadas parciales porque sé que existen en el punto por hipótesis. Y tengo otra cosa más en la hipótesis. Que U y B cumplen con Cauchy-Riemann. Así que en la próxima, en una próxima
ecuación voy a utilizar eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar todo lo que tenga delta X y todo lo que tenga delta Y primero. Entonces, fíjese que tengo delta X acá, tengo delta Y por acá, delta Y por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir derivada parcial de u respecto de x en x0 y0 más y por derivada parcial de b respecto de de x en x0 y0. Todo esto por delta x. ¿Sí? Agrupé los dos términos que estaban multiplicados por delta x. Más derivada parcial de u respecto de y en x0 y0 más derivada parcial de b respecto de y en x0 y0 por i, me faltó acá, porque tenemos acá la i, por delta y. Todo esto dividido delta z, ¿no? Más, ¿qué me queda? Epsilon sub u más por la raíz de delta x cuadrado más delta y cuadrado dividido delta z. ¿Vamos bien? Profe, ¿eso quedó separado, digamos, o fue justo que no daba el espacio? No me daba el espacio, pero fíjate que los dos términos lo podría escribir como uno solo con el mismo denominador, ¿no? O sea, son estoy sumando dos fracciones con el mismo denominador. Ah, claro. ¿Mm? Bien. Ahora, delta z, recuerden que era delta x más i por delta y. ¿Está? Delta z, voy a anotarlo acá, delta z es igual a delta x más i por delta y. Entonces, si acá pudiese agrupar esto como delta x más i por delta y, sería conveniente. Así que voy a escribir de nuevo este último renglón en la página siguiente y voy a operar. Teníamos derivada de u respecto de x en x0 y 0 más i por derivada parcial de b respecto de x en x0 y 0 por delta x más a ver, derivada parcial de u respecto de y derivada parcial de b respecto de y. Más los errores.
Bueno, fíjense que acá me conviene sacar la I primero. Así me queda delta X más I por delta Y. Pero otra cosa que puedo hacer también es utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Cuáles eran las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Derivada parcial de U respecto de X era igual a derivada parcial de B respecto de Y. Derivada parcial de U respecto de Y era menos derivada parcial de B respecto de X. Entonces, las puedo usar acá. Y en vez de derivada parcial de U respecto de Y, puedo escribir menos derivada parcial de B respecto de X. Y en lugar de derivada parcial de B respecto de Y, puedo escribir derivada parcial de U respecto de X. Eso lo voy a hacer ahora. Entonces, el primer término me queda igual. Y en segundo término, en vez de derivada parcial de U respecto de Y, voy a poner menos derivada parcial de B respecto de X en X0, Y0. Y en vez de derivada parcial de B respecto de Y, voy a escribir derivada parcial de U respecto de X en X0, Y0. ¿Por qué? Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann que se cumplen por hipótesis. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Ahora, acá lo que me conviene, ya van a ver por qué, es sacar factor común esta I de acá. La voy a sacar de forma que me quede I por delta Y, que va a multiplicar a derivada parcial de U respecto de X, más I por derivada parcial de B respecto de X. Voy a copiar esto mismo en la página siguiente. Perdón. No, acá tenía, está bien, Bx
y ux también. 0 de 0. Más bueno, acá lo que les decía. Voy a escribir idénticamente el primero, pero acá voy a hacer un pequeño cambio. Acá voy a escribir. Si saco factor común y, me va a quedar u sub x en x0 y0 más i por b sub x en x0 y0 por i delta y. ¿Por qué me queda este más? Porque i por i me va a quedar este menos de acá. ¿Está? Y me queda i por derivada de u respecto de x, que es lo que tengo acá. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque fíjense que ahora estos dos corchetes son iguales. ¿Está? Todo esto estaba dividido, delta x más i por delta y faltaban los errores. ¿Está claro ese paso? ¿Puedes repetir lo que hizo? Sí. La primera ecuación está clara como la obtuve. Utilicé las ecuaciones de Cauchy-Riemann para reemplazar las derivadas parciales de u y de b con respecto a y por las derivadas parciales de u y de b con respecto a x. ¿Sí? Sí, eso se entendió bien. El primero se entendió. Bueno, ahora fíjate que en el primer renglón hay una i acá, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Puedo sacar factor común i? Lo que hice fue sacar factor común i y la puse acá. Obtengo lo mismo que está acá arriba y tengo i por i menos 1, ¿no? I por i menos 1, o sea, tengo menos b sub x, menos derivada de b respecto de x. Es lo que está acá. I por derivada de u respecto de x, y tengo acá. I por derivada de u respecto de x. Entonces, este término es igual que este, nada más que saqué la i para poder escribir ahora, primero para que me queden estos dos corchetes iguales y sacarlos como factor común. ¿Lo ves? Sí, ese sería. Bueno. Vamos una página más entonces. Tenemos
voy a escribir lo mismo, ¿no? Teníamos esto. Bueno, como les decía entonces, ahora, si los dos corchetes son iguales, puedo escribirlos, sacarlos como factor común. Es una agrupación en realidad. Y tenemos el producto de este corchete por delta X más Y por delta Y, que es igual al denominador. Perdón, este no va. Así que voy a cancelar este delta X más Y por delta Y, que es el delta Z, con el del denominador. ¿Se ve? Entonces ahora voy a escribir el cociente incremental este como derivada parcial de U respecto de X, evaluado en X0 de 0, más Y por derivada parcial de B respecto de X en X0 de 0, más estos errores. Así que delta W sobre delta Z me quedó derivada parcial de U respecto de X en X0 de 0, más Y por B, derivada parcial de B respecto de X en X0 de 0, más, ahora sí tengo el cociente, ¿sí? ¿Y cuál era la derivada? ¿Cómo definíamos la derivada? F' en Z0 era el límite para este cociente que tenemos acá con delta Z tendiendo a 0. ¿Y esto es qué es igual? A la derivada parcial de U respecto de X en X0 y 0 más Y por B, derivada parcial de B respecto de X en X0 y 0, más el límite delta X, delta Y tendiendo a 0 de epsilon
sub u más i epsilon sub b por raíz de delta x cuadrado más delta y cuadrado sobre delta x más i delta y. ¿Está bien eso? ¿Por qué no puse el límite acá? Ahí está, acá adelante, ¿por qué no puse, acá por qué no puse el límite? Porque ya no depende de delta Z. Ya no depende de delta z. Podría haberlo escrito ahí, pero queda el límite de estas derivadas parciales evaluadas en esos puntos son justamente esos mismos valores. Así que ahora lo que me falta averiguar es el último límite. ¿Cuánto vale entonces el límite? El límite de delta x, delta y tendiendo a 0, 0 de este cociente. Fíjense que delta x al cuadrado más delta y cuadrado, ¿qué es? O sea, delta z habíamos definido como delta x más i por delta y. Sería el módulo de delta Z. Es el módulo de delta z, porque el módulo de delta z entonces va a ser delta x cuadrado más delta y cuadrado raíz cuadrada. Así que esto es el módulo de delta z sobre delta z. Y a esto le podríamos poner acá límite para delta z tendiendo a 0. ¿No? Así que nos falta averiguar eso. Queremos conocer el límite para delta z tendiendo a 0 de epsilon sub u más i por epsilon sub b por módulo de delta z sobre delta z. ¿Esto cuánto vale? Esto puede valer 1 o puede valer menos 1 en módulo, ¿no? No puede tomar un valor negativo el módulo. El módulo de esto es 1, ¿no? Así que no me va a afectar en el límite. ¿Por qué? Porque epsilon u y epsilon b, ¿qué cumplían? Que cumplían para delta x, delta y tendiendo a 0. Epsilon u y epsilon b, dijimos que tendían a 0 si delta x, delta y tendía al 0, 0. ¿No? Y si este término está acotado, este cociente delta z, módulo de delta z sobre delta z, está acotado, ¿cuál es el límite?
A ver. A mí me perdió un poco la parte en donde dijiste que estaba acotado. ¿Qué significa que está acotado? A ver, este número, delta Z, módulo de delta Z, sobre delta Z. ¿Qué módulo tiene este número? Este es un número complejo, ¿verdad? Sí. Supongamos que es ese número. ¿Qué módulo tiene? Uno. El módulo 1. ¿No? Si tiene módulo 1, va a estar sobre la circunferencia unitaria. ¿Qué significa que está acotado el módulo? Eso, que el módulo no tiende a infinito, que tiene que es siempre menor o igual que un número, en este caso 1. Entonces, ¿qué sabemos? Por hipótesis, habíamos visto que debido a que U y B eran diferenciables, si U y B eran diferenciables, y me voy bien al principio, si U y B eran diferenciables, las podíamos escribir, acá está U por ejemplo, como U en x00 más la derivada parcial de U más la derivada parcial de U respecto a Y más un epsilon. ¿Y este epsilon cumplía con qué? Estos epsilon cumplían con que tendían a 0, que es lo que está escrito acá abajo, cuando xy tiende a x0 de 0, es decir, cuando el delta x tiende a 0 y el delta y tiende a 0. ¿Sí? Epsilon sub u y epsilon sub b tienden a 0 cuando delta x y delta y tienden a 0. Entonces acá, epsilon sub u y epsilon sub b, sabemos que tienden a 0 si delta x y delta y tienden a 0. El límite de un producto, ¿cómo lo puedo escribir? Con el producto de los límites, ¿verdad? Sí. Y si el de la segunda, el segundo factor, digamos, está acotado, significa que va a valer el módulo de este número complejo siempre me va a dar 1. Y esto tiende a 0. ¿Cuánto vale el límite? Esto tiende a 0 por definición, y esto está acotado y es siempre el módulo menor a 1.
igual a 1. Cero. Y esto vale 0. Y no hay otra forma de... No puede dar otra cosa que 0, digamos. Bueno, entonces me quedó que ese límite vale 0. Y era lo último que me faltaba ya para decir que f' en z0 era igual al límite para delta z teniendo a 0 de delta w sobre delta z. Entonces, como esta parte de acá me va a dar 0, este límite era 0, f' de z, entonces lo puedo escribir como la derivada parcial de u respecto de x en ese punto más i por la derivada parcial de b con respecto a x en x0 de 0. Entonces, bueno, entonces f' en z me queda y esta es la expresión a la que queríamos llegar. Es decir, encontramos que la derivada existe y no solo eso, sino que encontramos cuánto vale. A ver. ¿Se entendió la prueba? ¿Hay alguna parte que se ha quedado floja? ¿Quieren que la repasemos? Pasamos a un ejemplo. Díganme. Capaz pasamos a un ejemplo. A ver. Vamos a tomar una función f de z que está dada por e a la x por coseno de y más i seno de y. Entonces, primero lo que hago es encontrar u de xy y b de xy. Entonces, u de xy, ¿cuánto vale? Y b de xy, ¿cuánto vale? ¿Mm? U de xy es la parte real de la función, b de xy es la parte imaginaria de la función. U de xy sería e a la x por coseno de y. Y b sería e a la x por i por seno de y. Claro, sin la i porque recuerden que b es una función real. De R2 a R. Ahora, ¿qué tendríamos que averiguar? Si se cumplen, primero, ¿son continuas? ¿Existen u y b en todo el plano complejo? Sí. ¿Son continuas en todo el plano complejo? Sí. El producto de e a la x por coseno de y en R2, digamos, es continua, lo mismo b. Me falta ver
las derivadas parciales si existen y si cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces tengo que escribir derivada parcial respecto de x, de u. ¿Cuánto vale? E a la X X coseno Y. coseno Y. Y la x coseno de y. Sería bien fácil. Y derivada de u respecto de y, E a la X seno de Y sería. ajá. ¿Estamos todos de acuerdo o falta algo? Sería menos. Derivada de b respecto de x. Este es fácil, ¿no? E a la x seno de y. Y derivada de b respecto de y, E a la X coseno de Y. bueno, existen todas las derivadas parciales. Ahora, ¿se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Derivada parcial de u respecto de x, e a la x coseno de y, y es igual a derivada parcial de b respecto de y. ¿No? Derivada parcial de u respecto de y es igual a menos e a la x seno de y, y es igual a menos derivada de b respecto de x. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde se cumplen? ¿Dónde son continuas? ¿Dónde existen las derivadas parciales? ¿Dónde son continuas? ¿Y dónde se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? En todo el plano complejo. ¿Estamos? ¿O hay algún punto en el que no se cumpla? No, porque esta ecuación, digamos, derivada parcial de u respecto de x, siempre es e a la x coseno de y, en todas partes, para todo x y para toda y eso coincide con la derivada parcial de b respecto de y. Lo mismo para la otra. Entonces, esta función es derivable en todo el plano complejo. Existe la derivada en todo el plano complejo. Es más, podemos decir cuánto vale f' en z. ¿Cómo era? Era derivada u respecto de x más y por derivada de b respecto de x. Por ejemplo, era una de las formas de expresarla. O sea, e a la x coseno de y más y e a la x seno de y. ¿Mm? Da la casualidad en este caso que f de z es igual a f' en z.
¿Se ve? Sí, profe. A ver, vamos a suponer que f de z es igual a módulo de z cuadrado. Este ya lo habíamos visto. Lo vimos en la clase pasada. Módulo de z al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, u ¿cuánto valía? X cuadrado más y cuadrado, mientras b vale 0. Derivada parcial de u respecto de x es 2x. Derivada parcial de u respecto de y es 2y. Derivada parcial de b respecto de x es 0. Derivada parcial de b respecto de y es 0. ¿Las derivadas parciales existen y son continuas? ¿Sí o no? Sí. Para todos los puntos del plano complejo. ¿Y qué nos falta verificar para ver si f de z tiene derivada? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? ¿Mm? Nada, pero Derivada parcial de u respecto de x igual a derivada parcial de b respecto de y. Derivada parcial de u respecto de y igual a derivada parcial a menos derivada parcial de b respecto de x. ¿Se cumple? Bueno, la primera ecuación que me dice que 2x es igual a 0 y la segunda me dice que 2y es igual a 0. ¿Dónde se cumplen? cuando x igual a 0 y cuando y es igual a 0. Entonces se cumplen en un punto. ¿Está? ¿Qué me dice eso? ¿Que la derivada va a existir en ese punto? Que la derivada existe, f' de z existe, solamente en z igual a 0. No existe en ningún otro punto del plano, solo existe en el punto z igual a 0. ¿Y cuánto vale f' de z en z igual a 0? Esto sigue siendo siempre igual, derivada parcial de u respecto de x más El y punto 0, 0. es el punto 0, 0. Es el 0. ¿Sí? La derivada también vale 0 porque en 0, derivada parcial de u respecto de x va a valer 0 y derivada parcial de b respecto de x vale 0 en todo el plano. Bueno. ¿Quedó más o menos? Vamos a volver entonces al PDF si no hay más dudas acá.
Bien. Entonces, hemos demostrado, me perdió, las condiciones suficientes de diferenciabilidad. Con f de z, con parte real u de xy, parte imaginaria b de xy, definida en z0, en un entorno de z0 de radio ρ, teníamos que, si existen las derivadas parciales de u y b en el entorno, si estas derivadas parciales son continuas, y si u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces existe la derivada f' en z0, y además se puede escribir como z0 más y por derivada parcial de b respecto de x en x0 de 0. Bien. Ahora vamos a ver un concepto que vamos a repasar mañana, o más adelante, que es el concepto de función analítica o analiticidad. Vamos a decir que f de z es una función compleja de variable compleja analítica u holomorfa, depende del libro, en un punto z sub 0, si existe la derivada en z sub 0 y en un entorno de z sub 0. Es decir, cuando hablamos de analiticidad en un punto no vamos a poder hablar solo de analiticidad en ese punto, sino de en un punto y en un entorno de ese punto. Entonces, si existe la derivada de f en z sub 0 y en un entorno de z sub 0, f de z es analítica en z sub 0. La pregunta es, ¿módulo de z cuadrado es analítica en z igual a 0? El ejemplo que acabamos de ver, módulo de z cuadrado, ¿dónde vimos que era analítica? Digo, ¿dónde vimos que existía la derivada? En z igual a 0. En z igual a 0. Y era el único punto donde existía la derivada. Es decir, no existe un entorno de z0 igual a 0 donde exista la derivada. No hay un entorno. Era solamente en z0 igual a 0. Entonces, ¿podemos decir que f de z es analítica en z igual a 0? No, no podemos decir que es analítica. Sí podemos decir que es derivable en z0 igual a 0, y la derivada, de hecho, valía 0. ¿Está? Es derivable en z0 igual a 0, pero no es analítica. ¿Por qué? Porque para que sea analítica necesitamos que sea derivable en z0 y en un entorno de z0. Y eso no ocurre. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno, para hablar de analiticidad en un dominio, tenemos que preguntarnos si f de z es analítica en todos y cada uno de los puntos de ese dominio S. Entonces, f de z es analítica en un dominio S, incluido en los complejos, y es analítica en cada punto de S. Para que sea analítica en cada punto de S, tiene que ser analítica en cada uno de esos puntos y en entornos de esos puntos. Y finalmente, una función f de z se denomina entera si es analítica en todo punto del plano complejo. Es decir, si existe la derivada en cada uno de los puntos del plano complejo. Entonces, repasando, para saber si una función es diferenciable,
tengo que aplicar las condiciones suficientes de diferenciabilidad. Tengo que ver que existan las derivadas parciales de primer orden, que sean continuas y que satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para saber si una función es analítica en un punto, no me alcanza con saber que sea derivable en ese punto, sino que tiene que ser derivable en ese punto y en un entorno de ese punto. Vamos a ver otro concepto que es el de punto singular. Z sub 0 es un punto singular o singularidad de f de z si f de z no es analítica en ese punto, pero sí en algún punto de todo entorno de z sub 0. Entonces, si f de z no es analítica en z sub 0, pero en todo entorno que trace, que defina, centrado en z sub 0, la función f de z es analítica, entonces z sub 0 es un punto singular. Definimos un punto singular aislado, o singularidad aislada, cuando f de z no es analítica en z0, pero existe algún entorno reducido, o sea, el entorno reducido, acuérdense que era cuando no contenía el centro, no contenía el z sub 0, tal que f de z es analítica en todo punto de dicho entorno. Entonces, f de z es analítica en todo entorno reducido de z sub 0, pero no en z sub 0. Entonces, este teorema lo vamos a listar, pero no lo vamos a demostrar. Sea f analítica en un dominio D, entonces f es continua en D. Y el otro teorema es, si f y g son analíticas en D, entonces la suma de dos funciones analíticas es analítica, el producto de dos funciones analíticas es una función analítica, el cociente de dos funciones analíticas es analítica, excepto en los puntos donde se anula el denominador, y la composición de funciones analíticas es analítica. Entonces, por ejemplo, la función f de z igual a z. Z. ¿Es analítica la función f de z igual a z? Bueno, tengo que pensar dónde es derivable. Entonces, z es x más y por y. Mi función u sub x es 1. Mi derivada parcial u respecto de y también es 1. Es 0, perdón. Mi derivada parcial de b respecto de x es 0. Mi derivada parcial de b respecto de y es 1. Y mis ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿cómo me quedan? 1 igual a 1 y 0 igual a 0. Esto se satisface en todo punto del plano complejo. Entonces, la función f de z igual a z es analítica y es entera. Cuando era analítica en todo el plano complejo, decíamos que la función era entera. Z es entera. Bueno, el producto de una constante por z también es analítica. O sea,
A sub 0 por Z es entero. Es una función entera. Y si Z es entero, Z por Z es entero. Y Z por Z también. Entonces todas las potencias de Z son enteras. ¿Qué me dice eso entonces? Que todos los polinomios son enteros. Bueno, se puede demostrar también que las funciones seno, coseno, la función e a la z y todos los polinomios son enteros. Bien. Bueno, con este tema, entonces terminamos con los contenidos para hoy. ¿Tiene alguna consulta? ¿Quedó clara la demostración? ¿Necesitan un repaso? Por mi Por mi parte quedó claro.